El peor gobierno que podemos registrar en la historia política dominicana es sin duda alguna el de Antonio Guzmán Fernández. Muchas personas me han preguntado que cuál ha sido el peor gobierno. Indiscutiblemente que el de este caballero durante el periodo de 1978 hasta el 4 de julio de 1982, cuando hasta la propia vida del presidente terminó en una tragedia. ¿Y cuáles fueron los acontecimientos que se dieron durante esos 4 años para yo como profesor de historia establecer que ese ha sido el peor gobierno que ha tenido la República Dominicana? Bueno, este caballero llegó en agosto de 1978 y ya en septiembre la sociedad dominicana estaba padeciendo la famosa fiebre porcina africana que acabó con toda la producción de cerdo de la República Dominicana y llevó a la quiebra a gran parte de nuestros campesinos. Eso fue el primer tablazo que recibieron los dominicanos a la llegada de este gobierno. Pero ya el 25 de enero del 79, aquí vino el Papa Juan Pablo II. Hizo una visita oficial a la República Dominicana, primera vez que un papa viene a nuestro país, y eso fue como el presagio de todo lo malo que iba a acontecer durante los 3 años restantes. Vino el 31 de agosto de ese mismo año el ciclón David, que acabó con medio país, y 2 semanas después vino entonces la tormenta Federico para terminar de rematar lo poco que sobrevivió del ciclón David. Para el 79, finales del 79, un país sumergido en la pobreza, un país sumergido en la catástrofe, el Congreso Dominicano, integrado por los reformistas y los del PRD, se negó a darle poderes especiales al presidente Antonio Guzmán para que pudiese gobernar el país, porque no estábamos en ese momento para discusión, sino para accionar de manera directa. Sin embargo, se entendía que si se le daban poderes especiales al presidente Guzmán, esos poderes se iban a mal usar, o Antonio Guzmán iba a ser influenciado por personas que tenían en su entorno que lo podían entonces llevar a cometer acciones que no iban a ser beneficiosas para el Estado dominicano. Y esa discusión en el Congreso comenzó entonces a bloquear todo lo que el gobierno o todo lo que el presidente pudo hacer para sacar el país de la catástrofe que habían significado el ciclón David y la tormenta Federico. El 17 de octubre de 1979, señores, vino el peor error que pudo haber cometido, de una secuela de muchos, el presidente Antonio Guzmán. ¿Y cuál fue? Que le compró la minera Rosario a una empresa norteamericana, la cual estaba administrando. Le dio $50 millones y adicional a esto le dio 24 millones más por las supuestas inversiones que ellos habían hecho. Estamos hablando de que un país en la quiebra, arruinado por 2 fenómenos atmosféricos, el presidente destinó aproximadamente $80 millones para comprar una empresa minera, para que nosotros supuestamente administráramos el oro que había en suelo dominicano. Algo que sonó bonito, pero que en la práctica eso fue uno de los errores garrafales que cometió este presidente. En enero de 1980, el Congreso, presidido por Salvador Jorge Blanco, comenzó entonces a engavetar todos los proyectos que desde el Ejecutivo, es decir, desde la presidencia, se enviaron para que el Congreso los aprobara. ¿Por qué? Bueno, porque ya había un precedente de los errores que en términos económicos estaba cometiendo el presidente Antonio Guzmán, como fue el caso de la compra de la minera Rosario. Es importante resaltar que en el 1980, en la República Dominicana, se iniciaron los famosos viajes ilegales hacia Puerto Rico. En unos botecitos de 12 y 14 pies se metían, señores, 60 y 70 personas desesperadas por la situación económica que aquí se estaba viviendo,
para cruzar el Canal de la Mona e intentar llegar a Puerto Rico. Y un elemento muy trágico que marcó ese año fue el caso, la tragedia de la Regina Express, que fue un barco que zarpó de República Dominicana hacia Estados Unidos, pero en uno de los vagones se metió un grupo de aproximadamente 30 dominicanos para irse de Polizontes, y ese vagón fue cerrado y ahí ya ustedes saben, perdieron los signos vitales. Y esa tragedia se le echó la cuava, se le echó la culpa a la mala situación económica que estaban atravesando los dominicanos como consecuencia de la mala gestión de gobierno del presidente Antonio Guzmán. Intentando resaltar algo positivo del gobierno, vino entonces un convenio entre una compañía que estaba establecida en el este, en la construcción de hoteles, me refiero a la Gold Western, la cual había desfalcado al Estado Dominicano con más de 30 millones de dólares. Y el gobierno lo sometió a los tribunales, ellos acordaron devolver el dinero, pero el dinero lo devolvieron en unas supuestas obras que iban a construir, es decir, escuelas, hospitales, caminos vecinales, carreteras, pero en definitiva, eso se quedó en negociación. Ellos no construyeron, señores, ni siquiera una letrina con esos 30 millones de dólares. Hay que resaltar que el 30 de noviembre de 1980, Juan Bosch comenzó a culpar al vicepresidente Jacob Magluta de actos de corrupción y de manera directa denunció que éste se había apropiado de muchas de las empresas del Estado Dominicano que fueron aglutinadas en lo que se denominó en ese entonces la empresa Decorde. Y el vicepresidente Jacob Magluta cargó con esa cruz, con esa denuncia que de manera pública y responsable hizo el expresidente Juan Bosch. En el 1981, señores, hay que resaltar como elemento muy negativo y funesto para ese gobierno fue que el Congreso no le aprobó el presupuesto nacional para ese año. Y como consecuencia, el presidente tuvo que gobernar con el presupuesto del año anterior, es decir, del 1980. Pero el 24 de febrero del 81, el gobierno desesperado tuvo entonces que negociar con la David Marker. Esa era una empresa americana a la cual entonces le entregó la administración de la minera Rosario. Estamos hablando que después del gobierno haber invertido casi 80 millones de dólares para comprar esa minera, entonces pagó unos 30 millones de dólares más a otra empresa para que la administrara. Como consecuencia, señores, la prima del dólar se disparó a más de un 300%. ¿Escucharon bien? La prima del dólar se disparó con relación al peso dominicano en más de un 300%. La deuda externa aumentó, no se podía comprar materia prima en el extranjero y como resultado, ni siquiera, señores, se podía vender dólares en la sociedad dominicana. El 11 de junio de 1981, otra medida funesta del gobierno fue la prohibición de la importación de vehículos y la Junta Monetaria del Banco Central entonces dispuso la suspensión de la entrega de divisas para esos fines, pero también para la compra de materia prima en el extranjero. ¿Qué significaba esto? Que las empresas que operaban en República Dominicana, que tenían que comprar materia prima en Estados Unidos, el Banco Central no le estaba entregando dinero en dólares, no le estaba soltando dólares para que ellos con ese dólar pudieran hacer las compras en el extranjero. Eso significaba un estrangulamiento, ya no solo a la población dominicana, sino también a las empresas de capital dominicano y norteamericano que estaban establecidas en el país. El 24 de julio del 81, otra tomadilla de pelo que le hicieron al presidente fue el anuncio de que en la República Dominicana habíamos encontrado petróleo en la famosa comunidad de Charco Largo.
Y aquí yo quiero resaltar que para esos fines se le pagó más de 50 millones de dólares a 3 empresas que vinieron a hacer exploraciones en nuestro territorio, incluyendo una que le llamaban La Malena Oil Company, que hay una comunidad por ahí por San Juan que le llaman La Malena, que he visto a un famoso geólogo decir que aquí hay petróleo. ¡Qué barbaridad, caballero! Póngase a investigar, póngase a leer y deje de estar hablando vacuencia en los medios de comunicación. Aquí no hay petróleo. Aquí se ha perforado hasta el lago Enriquillo con esos fines y no han encontrado. Donde encontraron un chin, una sudoración, fue en la comunidad de Charco Largo, y ya ustedes ven lo que sucedió con ese anuncio y con esa celebración que se hizo en la sociedad dominicana, en donde después aquí lo que sacaron fue unos 40,000 barriles, y eso no daba para nada. De manera que esa fue una tomadura de pelo al peor gobierno que ha tenido la sociedad dominicana, que fue el gobierno de Antonio Guzmán. En mayo del 1982, ya ustedes saben, se celebraron las elecciones, ganó el presidente del Senado de la República Dominicana, que era Salvador Jorge Blanco, y para que ustedes tengan una idea de cómo se manejó la corrupción en el gobierno de Guzmán, el eslogan de Jorge Blanco era manos limpias, que después ese eslogan era muy usado cuando aquí sacaban los bolos, no sé si lo hacen todavía, de la Lotería Nacional, que hacían la rifa, los locutores dicen manos limpias, porque lo tomaron del eslogan de campaña que utilizó Salvador Jorge Blanco en el 82 cuando ganó la presidencia, y posteriormente acusó al presidente Guzmán de corrupto y de que lo iba a someter a la cárcel cuando él bajara las escalinatas del Palacio Presidencial. Es por eso que el 4 de julio del 82 el presidente Guzmán va a terminar su vida en una tragedia como consecuencia de todo lo malo que se hizo durante ese gobierno, en donde se quebró la economía, se quebraron las empresas públicas y privadas, la prima del dólar se disparó a más de un 300%, la deuda externa, señores, se disparó, aquí no había combustible, aquí no había alimento para la población, los dominicanos comenzaron a salir huyendo del país hacia Puerto Rico en yola, o irse de polizonte en barcos y en aviones, y en definitiva, eso que históricamente nos han vendido como el mejor gobierno, un gobierno donde supuestamente se respetaba la libertad de prensa y en donde nosotros vivíamos en democracia, dio como resultado que en abril del 1984, aquí hubo la famosa poblada. Pregunten cuántos fallecidos degeneró esa situación y quiénes gobernaban el país. Los mismos del PRD, las mismas Fuerzas Armadas y los mismos niveles de represión que se dieron en los 12 años de Balaguer. Como conclusión, nosotros podemos decir que históricamente el peor gobierno que ha tenido la República Dominicana ha sido el de Antonio Guzmán Fernández, periodo de 1978 a 1982.